Buenas noches y bienvenidos una noche más a La Dichosa Palabra. Dichosos los ojos que nos ven a estas horas, dichosos nosotros por compartir este rato con ustedes y dichosos mis compañeros que están aquí con dichosas palabras que seguro les ayudan a presentarse, ¿verdad, Nicolás? Yo estoy en efecto dichosísimo de darles la bienvenida a La Dichosa Palabra también. Y ahora que me embarga tanto la dicha, pues tengo que definir cuál es la naturaleza de este programa. Para los que no lo han visto, para los que nos acompañan por primera vez, les diré que La Dichosa Palabra es un programa de investigación. ¿Y qué quiero decir con que es un programa de investigación? Bueno, me voy a atener a la definición de investigación que hace un dramaturgo estadounidense, Wilson Mizner, quien dijo alguna vez: robarle a un autor es plagio, robarle a muchos es investigación. Por eso La Dichosa Palabra es un programa de investigación. Yo soy Nicolás Alvarado. Muy buenas noches. Yo solo soy un hombre débil, un espontáneo que nunca tomó en serio los sesos de su cráneo. A medida que vivo, ignoro más las cosas. Soy Pablo Boullosa, acabo de tomar prestados unos versitos de Ramón López Velarde, de un poema suyo que se llama El perro de San Roque, y esta costumbre de tomar prestadas las palabras de otros, y siempre de otros, es probablemente la columna vertebral de nuestra cultura, incluso de la culta cultura, como diría el propio Ramón López Velarde. Buenas noches. ¿Qué tal? Yo soy Eduardo Casar, bienvenidos a La Dichosa Palabra. Dice César Fernández Moreno, un poeta y narrador argentino: cuanto más ordenado tengas tu archivo, más apto estás para ser archivado. Buenas noches. Los que saben de horóscopos han de saber que estamos en el mes de los Escorpio. Y aparte de Alan Ortega, que cumple hoy años y que nos pide que le saludemos, felicidades Alan, cumple años también el Taj Mahal. El Taj Mahal es el gran mausoleo que el emperador mongol Shah Jahan construyó en honor a su esposa Muhammad Mahal en la ciudad de Agra, en la India. 20,000 personas indias construyeron durante 20 años este gran mausoleo construido en honor a esta esposa. Y al terminar el trabajo, el monarca les cortó a todos las manos porque dijo que él no quería que nadie volviera a realizar una obra tan bella, nunca jamás en la vida, que hubiera otro Taj Mahal igual, aunque él quiso años después construir su propia tumba en mármol negro justo enfrente del Taj Mahal. La muerte y su hijo con malas intenciones le ganaron y no pudo llevar a cabo esta obra. En cualquier caso, las 350 primaveras del Taj Mahal son bien discutidas, pues algunos historiadores dicen que esta celebración llega con 11 años de retraso, pero sea como sea, pues felicidades Taj Mahal, buenas noches, yo soy Laura García. Y sin más, vamos a pasar a algunas palabras que llegaron por teléfono, esta de David Ramos, que nos preguntaba sobre el Esperanto. Bueno, ¿Nos vas a hablar en Esperanto, Nicolás? Sí, por supuesto, es un idioma que Saluda domino, en Esperanto. como tanta gente que domina el Esperanto, ¿verdad? Cada vez Lengua más, cada vez habladísima. Dicen que millones. Pobrecito el doctor Esperanto, porque sí era bien buena persona y tenía unos fines muy nobles. Lo que pasa es que pues le ganó la globalización, el imperialismo yanqui, dirían algunos, en fin. La cosa es que el doctor Esperanto no se llamaba Esperanto, por supuesto, se llamaba Leiser Ludwig Zamenhof, era un judío polaco que nació en la segunda mitad del siglo XIX. Y ahí viene lo bueno. Él nace en Białystok, una ciudad que hoy está en Polonia, pero que en ese entonces no estaba en Polonia. Y no es que se haya movido la ciudad con sus patitas, sino que en aquella época Polonia no existía, sino había sido absorbida por el Imperio Ruso, formaba parte de Lituania. Había además ahí en Białystok una comunidad alemana muy importante, una comunidad judía muy importante, y aquello era como la Torre de Babel, es decir, el ruso era el idioma oficial de la ciudad, pero se hablaba alemán, se hablaba hebreo, se hablaba yiddish, se hablaba polaco y se hablaba casi cualquier cosa. El doctor Esperanto, Ludwig Zamenhof, que era un hombre que provenía de una familia judía muy ilustrada, hablaba todos esos idiomas y algunos más. Hablaba latín, hablaba griego, inglés, francés, hasta arameo, en fin. Y no debería estar contento con De esas hecho, él era lenguas. oftalmólogo, he oído decir que... Sí, él Una estudió persona. para oftalmólogo. Podía ver las letras en todos los idiomas. Exacto. Y practicó la oftalmología hasta que se murió, pero a los 15 años él empezó a ver la situación social de Białystok, de su ciudad. Se empezó a preocupar de entrada, porque bueno, esa era la gran época de los pogroms, de estas suertes de masacres de limpieza étnica que había en toda Europa en contra de los judíos. Él veía esto, veía muchos conflictos
étnicos entre alemanes, judíos, polacos, rusos, y empezó a detectar que, digamos, en gran parte, o un síntoma de ello eran las diferencias del lenguaje, es decir, que todos estos conflictos se dan por diferencias culturales, que provenían de las diferencias étnicas, y que para él, digamos, la principal reside en el lenguaje. Por eso decide crear una lengua. Él más tarde lo justificaría también diciendo que su propia condición judía fue lo que le llevó a hacer el proyecto de una lengua universal, porque él decía que, bueno, los judíos tenían un problema muy grave porque le rezaban a su Dios en una lengua muerta, eran educados en una lengua que no era la suya, tenían una serie, digamos, de compatriotas repartidos con el mundo que hablaban lenguas distintas a los suyos. Entonces le pareció que la idea de unificar al mundo con una lengua era una buena idea y así inventó el Esperanto. Bueno, ¿por qué Esperanto y por qué él se decía el doctor Esperanto? Esperanto, en la lengua que inventó él entre los 15 y los 28 años, se dedicó 13 años a inventar esta lengua, significa el que espera. Y bueno, pues él esperaba que esto brindara concordia entre las etnias y entre los pueblos y entre las lenguas, por supuesto. Y bueno, él empezó de una manera además bastante poco ortodoxa a desarrollar el Esperanto. En lugar de hacer una gran gramática del Esperanto, desarrolló el vocabulario, una gramática muy básica, y empezó a traducir grandes obras de la literatura mundial, Hamlet, Madame Bovary, la Biblia, los cuentos de Andersen, etcétera, y así se fue desarrollando sobre la marcha la gramática del Esperanto. Fue un proyecto muy encomiable, incluso a principios del siglo XX, ya cuando era más o menos mayor el doctor Esperanto, se hizo un gran congreso en Suiza de Esperanto, se aprobó una gramática del Esperanto, etcétera. Se iba a hacer otro gran congreso en París cuando estalló la Primera Guerra, ¿no? Y también se suspendió en la Segunda Guerra, pero sigue habiendo congresos de Esperanto en Suiza a la fecha. Lo hablan nada más los que van a los congresos de Esperanto. Y bueno, es triste, digamos, que el mundo, o al menos para mí lo es, que el mundo no haya logrado ponerse de acuerdo a la luz de un proyecto pues, tan bonito como el Esperanto. Es un poco utópico en cuanto a que todo el mundo hable la misma lengua, y lo que pasa es que está muy criticado porque la gente piensa que eso va a hacer perder cierta riqueza lingüística, gramatical, de vocabulario, y por todo lo que tiene de cultural una lengua, ¿no?, detrás de sí. Pero en realidad no hay una sola persona que haya nacido con el Esperanto, no hay un solo, nadie, no es la lengua materna de nadie, eso es lo interesante. O sea, no quieren que sea segunda lengua oficial de todos, los países, es decir, creo que de hecho en China ya se han hecho pruebas con la práctica del Esperanto en algunas escuelas como segunda lengua, y ellos dicen que tienen muy buenos resultados en cuanto a que sí son capaces los niños de hablarlo y de practicarlo. Los hijos de todos estos luchadores del Esperanto y acérrimos defensores lo hablan, de hecho, o por lo menos eso dicen, que hay ya millones de personas que lo practican como segunda lengua, que yo creo que es lo interesante del Esperanto, no imponerlo, pero sí digamos que igual que ahora mismo casi todos tenemos como segunda lengua el inglés, no por imposición, sino por una cuestión práctica, yo creo que tener otra que se supone que ha recogido un poco de cada una, aunque sí creo que hay raíces grecolatinas muy importantes, pero de alguna manera sí se estudiaron diferentes lenguas para saber qué era lo más fácil. Dicen que en muy poco tiempo se puede aprender Esperanto y está totalmente comprobado que es la lengua más fácil de aprenderse. Y es una lengua muy fácil de entender, aunque uno no la hable. Es decir, se parecen tanto las raíces de las palabras a las raíces grecolatinas o anglosajonas que conocemos, germánicas, pues, que digamos con hablar un poco de español y un poco de inglés, pues uno ve el Esperanto y más o menos no hay irregularidades, no hay excepciones a reglas, es decir, desde ese punto de vista sí ha habido pues facilidades. Ha habido autores que han escrito en Esperanto, el mismo Borges ha tenido obras en Esperanto, Selten, el premio Nobel del 94, ha escrito. ¿Así directo? Ha escrito en Esperanto. Ahora, el fenómeno del Esperanto lo que demuestra es que la lengua es una cosa viva y que a la hora de crearla artificialmente, claro, o imponer cuestiones por decreto, ¿sí? Sí, siempre... Nunca ha funcionado ese asunto. Bueno, pero nunca fue impuesta por decreto, fue amablemente sugerida, digamos. Por eso digo, no porque fuera por decreto, pero cuando ha habido, por ejemplo, cuestiones de decreto, también se ha demostrado que no funciona. Claro. Sí, o sea, la academia hoy puede decidir quién sabe qué, pero pues allá ellos y nosotros no seguimos la corriente. Ahora, solamente mencionar que hay un antecedente que es el Volapük, que a la vez también era una mezcla de raíces latinas con germánicas, etcétera. Y que hablaba Zamenhof, además. Y que era el invento de un monje alemán y que tampoco pues, ha tenido ningún éxito, aunque seguramente si uno busca encontrará algunos cuantos chiflados que hablen Volapük. Otra vez, ¿no? De las chinas, ¿no?
el Nushu. Bueno, pero ese es un lenguaje que se idioma extinguió, es enteramente que se extinguió. Y que no tiene registro escrito, me imagino, ni gramática, ni nada. No. Bueno, lo que Sí tiene un diccionario que ha salido el año pasado, de ¿De hecho, Noshu? español esperanto. Español Esperanto. O Lo que sí me Esperanto parece español. como el mayor éxito del pobre doctor Esperanto es que lo que sí hizo fue la primera gramática del Yiddish. El Yiddish, que era digamos, una mezcla de hebreo con alemán, con un poco de polaco, que se hablaba en las comunidades judías de Europa Central. Bueno, no tenía una gramática porque es una lengua que había surgido pues, un poco espontáneamente. Y Esperanto, o bueno, Ludwig Zamenhof, hizo la primera gramática del Yiddish que se conserva en la biblioteca de Tel Aviv. Con eso le fue un poco menos mal. Hay una actriz muy famosa también que lo hablaba, esta Esperanta Iris, ¿no? Claro. No, eso me recuerda a lo que decía un amigo, que prueba de que el esperanto es una lengua absolutamente absurda, es que la obra por antonomasia del teatro del absurdo lleva por nombre Esperanto a Godot. Eso decía. Un mínimo ejemplo nada más de esperanto para que vean cómo funciona también de una manera ¿Tú sabes muy esperanto? artificial. No, pero me sé un par de ejemplos. Por ejemplo, no existe palabra para designar algo que es pequeño. Pequeño se construye designando lo que es grande y luego poniéndole un afijo para negarlo, ¿no? Entonces, mal, que significa no o cualquier idea negativa, malgranda, eso es pequeño. Y un ejemplo de una palabra que viene como de raíz anglosajona sería birdo, que es un pájaro. Entonces, malgranda, birdo, es un pajarito. ¿Cómo se construiría el plural? Agregándole una J al final. Malgrandaj, birdoj, sería los pajaritos. Entonces, teóricamente es lógico, no hay excepciones, pero al ser una lengua artificial ocurre, como bien ha dicho Eduardo, pues que es un poco imposible que realmente pegue como tal, aunque claro, las lenguas artificiales que existen y las convenciones que existen, como las matemáticas, etcétera, otros lenguajes simbólicos, pues funcionan en un círculo cerrado para ciertas cosas. Pero está muy Yo creo bien, que en todo caso la lengua franca de los europeos en Occidente tendría que ser el latín. De hecho, recuerdo un par de episodios en el que ¿cómo se llama este Congreso de los Diputados Europeos? El de la Unión Europea. El Parlamento Internacional de Estrasburgo. En el Parlamento Internacional de Estrasburgo, El Parlamento Europeo, perdón. En el Parlamento Europeo, en un par de ocasiones ya se han dado casos de intervenciones de parlamentarios que han pedido la palabra y enteramente su intervención ha sido dada en latín. Y la primera vez que esto ocurrió, aparte de que era muy sorprendente que un diputado creo que era italiano, se parara y hiciera su alocución en latín, se paró otro diputado y le respondió en latín. Porque verdaderamente, para el caso, en términos de lo que es Europa, el latín podría ser esa única raíz de lengua franca o al menos todos lo hemos estudiado en la escuela. Entonces, al menos todos lo hemos estudiado en la escuela, ¿no? ¿Cómo se dirá gobernabilidad corporativa en latín, me pregunto? O en esperanto, no quiero ni saberlo. Pero nuestra dichosa palabra de hoy es en español, así que pueden atinarle más fácilmente. Si nos dicen a qué palabra responde el humo u hollín que hace la lumbre y que se pega a los cacharros y objetos que se acercan a ella. Si sabe la respuesta, llámenos, escríbanos y podrán ganarse, entre otros, El Dios Indómito, la historia del río Níger, de Sánchez de Gramont, una cortesía de editorial Turner Publicaciones y Fondo de Cultura Económica. También tenemos un libro titulado Nanotecnología, Instantáneas del Cambio Tecnológico, de Iván Sosa, una cortesía de la Universidad de la Ciudad de México, 5 ejemplares. Una edición pequeñita. Es que en esperanto sería malgrandotecnología. Malgrandotecnología. No, pero eso ya es nano, imagínate, es mal. Malgrandotecnología. Sería pésimo grandotecnología. La habitación de Bárbara Colio, cortesía del Instituto de Cultura de Baja California, de Herbert George Wells, La Guerra de los Mundos, en la colección El Barco de Papel, de El Sótano, fue una cortesía del Sótano, Historia, Cultura e Identidad en el Sotavento, de Alfredo Delgado Calderón, es de la Dirección General de Culturas Populares y Conaculta. Tenemos 10 ejemplares y 10 suscripciones de la revista El Huevo, que creo que trae nueva edición. Sí, Hoy así estamos es. estrenando mes. Y es un número además de festejo, porque el número de noviembre de la revista El Huevo es nuestro número 100. Nos festejamos 100 números de la revista El Huevo. Juanes es nuestro padrino y echa confeti en la portada. Y por ahí pueden leer un poema soez de Pablo Boullosa entre el florilegio de citas de la revista El Huevo. Oye, en sus 100 números. Por los 100 números. Muchas gracias. Felicidades por el poema soez. Me divertí mucho releyéndolo. Gracias. Y tenemos también 3 suscripciones a la revista Saber Ver, que traen algo sobre la imagen como realidad desdoblada.
y es una revista en homenaje también a Gabriel Said, si no me equivoco. Sí. Yo siempre he aquí dicho pone Said y creo que es Said. Said. No, es Said, ¿no? Pues Pues siempre todo el mundo dice dice Said. Debería Said, llevar pero acento, pero debería quién ser sabe Said. No tengo cómo ni la más remota idea. pronuncie él. Pero todos le decimos Said. Humo u hollín que hace la lumbre y que se pega a los cacharros y objetos que se acercan a ella. ¿Tenemos tiempo para más? Creo que sí. Simón Castro nos preguntaba y nos pedía que habláramos sobre Salvador Novo. Salvador Novo cumple ahora su centenario, por eso ¿sí? viene a propósito, sí. Incluso ya salió un timbre con la imagen y todo. Bueno, y el se reeditó asunto. el espléndido Sí. libro de Carlos Monsiváis en una edición corregida y aumentada de Editorial ER. Sí, Salvador Novo es dentro del grupo de los poetas, los escritores contemporáneos, tal vez el más iconoclasta, el que rompe más con convenciones. Tiene poemas verdaderamente insólitos que uno los lee y dice, bueno, ¿esto es un poema o qué es? Más ¿no? soeces que el poema soez de Pablo Boullosa, Tiene al que yo también referí. unos poemas que precisamente están agrupados en un libro que se llama Sátira, que publicó Alberto Dalal. El Fondo de Cultura, cuando recogió la obra poética de Salvador Novo, tuvo el prurito es buena palabra, sí la puedo decir, tuvo el prurito de no Dejar publicarlos, fuera. de dejar fuera esos, porque son poemas escatológicos muy fuertes, ¿no? Tiene unos poemas para niños, bueno, no para niños, Tenía una invectiva escritos como salvaje por un también. niño. Y hay una antología, dicho sea de paso, que yo quisiera recomendar, que es un Salvador Novo para niños, que sacó la editorial SM, con un prólogo de Vivian Abeshunsham. Magnífica antología, Gerardo Roth, Rodolfo Fonseca hicieron la selección, porque hay algunos de los poemas poemas de un libro que se llama Espejo, poemas antiguos, de Salvador Novo, que son escritos como si fueran por un niño. Son unos poemas muy, muy simples. Hay poemas también muy desgarradores. Sí, hay pero poemas Salvador para Novo efebos también. es de los que no quiso a cierta altura ya seguir escribiendo poesía. Y Tenía bueno, un se metió a hacer conocimiento. crónica, ¿perdón? Aunque tenía un conocimiento increíble de la poesía clásica, Sí. de los metros tradicionales, Sí, tenía sí, unos así sonetos es. maravillosos y tenía una invectiva, un ingenio para insultar magnífico. ¿no? Bueno, y era un cronista delicioso. Y como luego dices. Fue cronista oficial de la Ciudad de México. Es realmente uno de los escritores. Además, Y sí tuvo están una publicadas participación esas crónicas, insólita en la cuestión de la creación del IMBA y de la creación de los grupos teatrales. Es desde el punto de vista de Él la de hecho promoción fundó un cultural, teatro, ¿no? un El de gran, la capilla, ¿no es suyo? el de la capilla que está en las Bueno, y calles fue de Madrid. actor él mismo y traductor de obras de teatro y dramaturgo, en fin, tuvo una gran Pero es relación un con eso. no sabía que personaje, tuvo además que ver con la coleccionaba capilla. bisoñés y era de los que en esa época, estamos hablando de los principios de la década de los 30, ostentaba de una manera enfática su homosexualidad y eso era de una gran valentía, pues, ¿no? Sí, era Entonces es muy un personaje realmente al que hay que volver a... sus crónicas de la vida en México durante el sexenio de tal y tal Sí, están presidente publicadas. están publicadas y son muy Por el buenas, Conaculta. ¿no? Por el Conaculta. Y bueno, también es quizás a lo mejor un escritor de los más cosmopolitas que ha tenido la historia de México, ¿no? Un escritor fuertemente influido por la literatura francesa, por el cine estadounidense, por el teatro inglés y que de alguna manera también fue el importador de muchos de esos fenómenos a México, tanto a través de su quehacer teatral como a través de sus crónicas. Fue, ya al final, en el 68, tuvo una actitud no muy respetable para muchas personas, ¿no? Pero bueno. Muy polémica. Solamente una anécdota curiosa, ahora que mencionabas que él manejaba abiertamente el hecho de que era homosexual. En alguna ocasión, saliendo de un teatro, se encontró a Carlos Pellicer con un muchachito muy guapo, muy bonito, y entonces se acercó a saludarlos y Pellicer presentó al muchacho diciendo que era su sobrino. Le dijo, Menganito, mi sobrino. Y Salvador Novo le dijo, sí, lo conozco. Hace un mes y medio era mi sobrino. Gran familia, entonces todos allá. A mí un dato curioso que me sorprende de Salvador Novo es que empezó a escribir su biografía a los 16 años. A mí una persona que a los 16 años ya tiene que contar su vida me parece algo llamativo. Oye, pero volviendo al Taj Mahal con el que comenzabas, a mí me parece también una cosa aterradora
que alguien te empiece a construir tu mausoleo desde muchísimos años antes de que te mueras, ¿no? Porque Se luego te enamoran van a de ti y matar. te dicen, te voy a construir un precioso mausoleo que va a tardar Pero lo hago por amor. 25 años. Y ahí, pero todos los días vas viendo que un día te vas a morir. Es un recordatorio espantoso. Pero si ¿no? ahora eso se pero dedican lo- las agencias funerarias a perseguirte para que vayas No te pagando llamas en nunca cómodas para decirte, a ver, anualidades. ya, te Pero lo toca. peor, Yo he sido Pablo, tan era grosero como- haber trabajado en el mausoleo, según la anécdota que contó sí, Laura. no ¿no? convenía. Mejor que te lo construyan. No convenía. Es que el grueso de las grandes obras artísticas de la antigüedad fueron hechas a costa de muchos A nosotros años. no nos cortan las manos, pero nos cortan el tiempo. Peor. Pues tenemos que ir un ratito a corte, no se vaya, volvemos enseguida. No entiendo. Uno de canción se llama Esperanto. Como palabra abre un nuevo idioma. Como palabra. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra. Tenemos nuestros modismos que ustedes nos mandan desde lejanos lugares como Cuyoaco, Puebla. Gilberto Montes González nos dice que embrasila al niño y encushana al niño son equivalentes a cargar en brazos al niño. Lo encushanan. ¿Embrasila? Embrasila, sí. No, pero eso no es en Brasilia, es en No, por eso. Brasilia. ¿sí? Ajá, sí. Y luego uno que está bueno, que coincide con lo de el Buki Bichi de la semana pasada. El niño está shinaco, con SH se escribe para dar la pronunciación, es el niño está desnudo. Enshinaca al niño para bañarlo, desnuda al niño para bañarlo. ¿Tú te lees el otro? Y ya cuando estás ligando a alguien le puedes decir Enshinácate. Get out of your Enshinácate. clothes. Exacto. Enshinácate. Miguel A. Martínez G. nos dice que por el rumbo de Zumpango y más precisamente por la zona ubicada en las cercanías del otrora reino de Jaltocan, se dice Jengo o Shengo, Jengo o Shengo, supongo que Shengo o Shengo, no sé cómo se escriba, para describir algo sucio y descuidado o desaliñado. Y se dice Joco o Joca, o Shoko o Shoka, para describir al hijo menor de una familia, idéntico al concepto que normalmente conocemos como Benjamín en el español común. Por cierto, esto del Benjamín en el español común viene desde luego de Benjamín, el personaje de la Biblia, que era hijo de Jacob, el hijo más querido de Jacob y de Raquel, que murió en el parto, por lo tanto, Benjamín desde luego era el hijo menor y, por cierto, Benjamín fundó una tribu israelita y uno de los que pertenecían a esa tribu de los israelitas era ni más ni menos que San Pablo. Se decía que eran muy diestros con la mano izquierda, valga la paradoja. Mira, lo de San Pablo te lo sabías. Sí, porque además Pablo, encima de todo, no solo era benjamita, que es como la tribu de los hijos menores, sino que significa pequeño Pablo. Entonces, Ay, pues qué todavía peor. Bueno, vamos con palabras. Mal grande. Mal grande. Mal grande. Mal grande, Bullosa, aquí está con Malgranda, ustedes. Bullosa. Israel Tenorio pregunta, que ¿cuál es la diferencia o cómo está la cuestión entre griego y helénico? A ver, Pues según los yo de las son olímpicas. sinónimos. Sí, ¿verdad? Este verano hemos De las oído mucho lo olímpicas. de la República Helénica, que de hecho Sí. es el nombre oficial de Grecia. Y es que helénico, griego y heleno en algún momento y en algún uso son sinónimos, es decir, todo lo que se refiere a Grecia como país y como adjetivo se puede decir tanto griego como heleno como helénico, nada más que heleno se utiliza más para los nombres, para de las personas, es decir, los helenos o las costumbres helenas, y helénico se utiliza más como adjetivo y más designado a las cosas, a los objetos de Grecia. Y todo esto viene relacionado con cómo se le llame a Grecia, es decir, Grecia, que se llama Eliniki Democracia, es el nombre oficial de Grecia. Es así porque en griego, en realidad Grecia no se dice Grecia, esto es un nombre romano. Los griegos llamaban Elade, Elis, Elas,
al territorio en donde estaban los aqueos, los dorios y los jonios, que eran todos los pueblos que se habían formado al fondo del Mediterráneo. Entonces ellos llamaban Elas a su país, y cuando los griegos llegaron, los romanos, llegaron a conquistar esa parte del Mediterráneo, pues decidieron que no, que ellos lo llamaban graecos, que eran los que hablaban otra lengua, y por eso de ahí graecos, griegos, Grecia se quedó como el nombre romano para ese territorio. Como diría Asterix, estos romanos están majarets. Locos. También existe la lengua, que es el griego, ahí ya no creo que se diga ni heleno ni helénico. Existe el helenismo, que es toda la cultura que se desarrolló desde la muerte de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. hasta la llegada a la dominación romana en el 1 a.C. Entonces, helénico, digamos que casi se refiere más a todo lo que tiene que ver con la cultura de la antigua Grecia, y griego más a lo moderno, pero en realidad, en términos generales, sobre todo si respetamos un poco a los griegos, pues sí deberíamos utilizar griego, heleno y helénico como sinónimos de todo lo que tiene que ver con este país europeo. Solo como una curiosidad también, ya que griego es una palabra en realidad de origen romano que significaba lengua extranjera, recordar que la palabra que tanto usamos, gringo, muy probablemente deriva también de griego, no de gringo, como suele decir todo el mundo. Sí, que como ya hemos comentado bastantes veces lo de gringo, ¿verdad? Sí. Y que por eso se dice en español que algo está en griego, es decir, porque algo es muy ajeno, es completamente una lengua extranjero. totalmente extranjera. Casarse está en gringo, como dirían en Hollywood. Bueno, tenemos otra pregunta, sí, ¿verdad? De Arturo González. Pide que hablemos sobre un tema muy breve, ¿cómo se dice lo de pequeño? Malgranda. Malgrande. Es sobre literatura policíaca. Ay, nada más, fíjate, qué cosa tan... Tenemos que hacer una investigación y todo. Sí, un expediente. ¿Quién va de indiciado? Yo voy de indiciado con mucho gusto. Bueno, es que, a ver, literatura policíaca es un término muy complejo y se entiende como muchas cosas. Hay quien lo entiende, entre ellos este humilde servidor, como sinónimo de novela negra. Ahorita voy a decir por qué, pero voy a empezar primero con los que no lo entienden como sinónimo de novela negra, entre ellos Jorge Luis Borges, con quien no me voy a pelear públicamente, entre otras cosas porque ya se murió y en segundo lugar por respeto. Pero puedes pelearte conmigo, que tampoco entiendo que novela negra y novela policíaca sean lo mismo. A ver, tú di por qué no. No, tú comienza. Primero explícanos. Tú eres el iniciado. Tú eres el iniciado. Bueno, Borges decía que la novela negra, digamos, es un género literario que gira en torno al crimen, pero que, digamos, construye a partir de esto realidades psicológicas, sociales, políticas, emocionales, complejas. Y que la literatura policíaca era un subgénero ingenioso, pero poco vital, que simplemente se dedicaba a referir hechos que tenían mucha acción. Yo diría, digamos, para hacer un planteamiento conciliador de los que yo suelo hacer luego para no pelearme con la gente, que toda novela policíaca forma parte de la literatura de la novela negra, pero que no toda novela negra es novela policíaca. Pero a ver, peléate y ya luego contamos la historia. No me voy a pelear, como tú dices bien, es un término que permite un montón de interpretaciones. Algunas de ellas ya las hemos manejado aquí, por ejemplo, cuando hablamos de Edgar Allan Poe. Pero yo entiendo, volviendo a la definición, como que son cosas diferentes enteramente. Por un lado sería la novela policíaca o de detectives donde hay un protagonista y hay un culpable. Y por otro lado, la novela negra, supuestamente, algunos dicen, en la novela negra no hay estrictamente culpables, porque lo que es culpable es como la sociedad, el contexto, todo lo que rodea a todo. La ambientación es muy importante porque la ambientación, donde están todas las cosas sucediendo, eso tiene la culpa, la sociedad tiene la culpa. Pero para ti, ¿qué sería El Halcón Maltés? Una novela negra. Pero hay un culpable. O sea, digo, no les voy a contar para que no la lean, pero no un personaje funciona, se pilla al muerto en algún momento y se entera uno al final. Lo que pasa es que hay gradaciones, así como en sarcástico, humorístico, irónico, tal. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de thriller? Thriller. Eso es como una derivación luego posterior. Bueno, ¿no? thriller lo que pasa, etimológicamente viene de thrills, o sea, de que te provoca emociones fuertes. Como suspenso. No, thrills son shocks, digamos, violentos, emocionales, o sea, es que te da así ¿Y el thriller es una novela policíaca? Yo no creo que todo thriller sea una O hay novela thrillers policíaca. deportivos. Por ejemplo, yo diría que Alfred Hitchcock en el cine
hacía thrillers, pero no necesariamente eran policíacos, es decir... Pero él era el mago del suspenso, no del thriller. Pero en Psicosis, digo, no me dirás que no te da de pronto sí. el ataque ahí cuando la regadera... Sí, pero eso ya o es sea, como sí más te intriga, causaba, ¿no? sí te causaba eso, pero realmente manejaba el suspenso. Sí, por supuesto. constantemente. Hitchcock oponía el suspenso a la sorpresa. O sea, lo que decía Hitchcock es que a él le daba exactamente lo de menos que la bomba al final estallara o dejara de estallar. Y de hecho, si podía evitar que estallara, mejor. Lo que le Salía más interesaba barato. era todo el proceso de irá a estallar, no irá a estallar, ahí Claro, viene, claro, ya mero, claro. ahora sí. Bueno, incluso él, refiriéndose a una de sus películas, a La cortina rasgada, dice que es una película no con Julie Andrews y con Paul Newman, sino con un autobús bueno y un autobús malo, y que la película se trata de si el autobús malo va a alcanzar el autobús bueno. Por supuesto, no lo va a alcanzar al final y los buenos se van a ir a Berlín Occidente, que digamos esa era como la concepción frigibélica de la política y de lo bueno y lo malo que tenía Hitchcock. Pero no importa que los malos, que se muera alguien o que la bomba estalle, importa en el suspenso todo el proceso de ahí viene, digamos. Pero bueno, regresando a la novela policíaca, que ya nos fuimos por los jardines. Bueno, la novela policíaca nace como fenómeno en el siglo XIX, y de alguna manera su padre es Edgar Allan Poe, con un cuento célebre que se llama Una caja de amontillado, si no mal recuerdo, en donde por primera vez se postula la idea de que hay un hecho criminal, un culpable, y la trama se trata de descubrir quién es el culpable y que lo descubra un personaje principal que es una suerte de investigador. Esto con el tiempo se convirtió en un detective. Bueno, Conan Doyle se basará en Poe y en Una caja de amontillado para crear a Sherlock Holmes. Después de esto, en la tradición británica, aparecerá Agatha Christie y una serie de dramaturgos menores, desde mi punto de vista, que harán, digamos, como un cartabón del género policíaco, en donde hay como ciertos clichés que tienen que estar, como su nombre lo indica, siempre en todas las obras de teatro policíacas, es decir, una casa inglesa en el campo, hay un mayordomo, hay una actriz vieja, hay un detective, hay una sirvienta que se encuentra un cadáver vestida de negro. A mí en lo personal me da una flojera infinita. Infinita porque todas son iguales. De ahí nace, digamos, lo que conocemos de manera más amplia como novela negra. En Estados Unidos, en los años 20, digamos, en un clima de inseguridad social y de alta criminalidad muy, muy violento, y en respuesta a estas convenciones tan afectadas de la novela policíaca y del teatro policíaco inglés, se decide crear otro tipo de convenciones que son igualmente clichés, pero que son clichés que a mí me gustan más cuando menos, es decir, el detective solitario que nada más vive de comer huevos fritos, café y cigarros, que se encuentra con una fan fatal que le dice puras mentiras sobre su identidad. Digo, les estoy contando. ¿Y que en cine iba a ser tan interesante esta caracterización de Humphrey Bogart, por supuesto. Digamos, hay escritores como Dashiell Hammett, como Raymond Chandler, bueno, pues serán los amos de la novela negra. Si seguimos tu hipótesis y la de Borges, el único que verdaderamente trascendió haciendo novela policíaca fue Mickey Spillane. Mickey Spillane era un escritor menos dotado que Hammett o que Chandler o que James M. Cain, otro de los grandes escritores de novela negra, que escribía no novelas, digamos, editadas en libros, sino escribía en lo que se llamaba en aquel entonces pulp magazines, es decir, revistas que habían venido a sustituir a las novelas por entregas. En México, nuestro pulp magazine por antonomasia sería Lágrimas, Risas y Amor, por ejemplo. Es decir, o Corín Tellado, ¿no? Nada más que está inserto en una revista. Está como más Así sí, es. pero bueno, amoroso, es más o menos la idea. Mickey Spillane iba más por el efecto, es decir, porque hubiera mucha acción, muchos balazos, mucho sexo, mucha violencia, y no necesariamente por preocuparse por las implicaciones psicológicas o sociales de la trama. Ahora, nada más una acotación. En todas estas novelas policíacas, la policía generalmente hace el ridículo. Siempre la policía es completamente inepta y lo que vemos es cómo trabaja el detective y cómo le gana a la policía. Y su ayudante, porque casi siempre tienen ahí un ayudante. Sobre todo en la vertiente inglesa primigenia. Que siempre son como una derivación de Don Quijote y Sancho. De hecho, se dice que la primera novela policíaca, así tal cual, que digamos siga una investigación policíaca desde el punto de vista de la policía, es una novela de Hilary Woe que se llama Last Seen Wearing, que es una novela de los años 50, que ahí sí de verdad sigue el punto de vista de la policía y la policía es la que resuelve un crimen. Y finalmente el gran heredero de toda esta tradición que ha hecho, digamos, tanto novela negra como novela policíaca, en cualquiera de las acepciones del término, es James Ellroy, un escritor estadounidense que yo disfruto muchísimo, autor de novelas como La Dalia Negra, como Requiem por Brown, como L.A. Confidential, que fue llevada al cine. Y si te fijas, no hay tantos autores hispanohablantes que hayan escrito en ese género, porque digamos que el mundo hispanohablante no se ha interesado tanto como el anglosajón o incluso el francófono con Baudelaire, creo que también tiene algunas traducciones. No, bueno, yo escribí unos cuentos policíacos. Pero hay una revista argentina, Vea y Lea,
que hizo una vez un concurso para traer precisamente novela policíaca al mundo hispanohablante, y la condición era que se desarrollara en Argentina únicamente con gente argentina. En lugares ahí argentinos. está Paco Ignacio Taibo en México. Sí, ahí está Semana Borges, que Negra, hacía está novela Borges. negra. Y en México tenemos desde luego a Rafael Bernal, el creador del complot mongol, que es un clásico. Ahora, yo Y a les Rodolfo contaba, Sigli con para Ensayo de un hacerme un crimen. autocomercial, que yo escribí con Alma Velasco uno que es Las aventuras de Buscoso Busquiento, que es un detective con su ayudante, que es un perro, para niños. ¿sí? Un perro en el buen sentido Sí, de la palabra. un perro en el buen Como sentido. es para niños, es novela gris. Una pregunta especial para nuestro público, para que se ganen el diccionario Anaya de la lengua, que es este que está aquí, y que ahora levanté con una Que sola está mano. bien grande, no mal grande. Nombres, la pregunta es, nombres del suizo y del norteamericano, a quienes se considera generalmente como los fundadores de la semiótica o semiología. ¿Sí? Suizo y norteamericano, semiótica y semiología, diccionario Anaya. Bueno, ¿seguimos con preguntas? No. Ya nos vamos al corte. Que nos van a cortar la lengua ahora. También. ¿Menciono lo del suplemento hoja por hoja o no? Vamos, ¿No me da Que tiempo? no, que corte, que ya, que adiós. Ah, no, que Bueno, sí, que sí. Hoy salió el suplemento hoja por hoja, aquí en la tierra. Salió aquí en la tierra, no puedo salir en otro lado. Es que parece que tu frase es aquí en la salió tierra en como la en el en cielo, la ¿no? Y imprenta, no, sí. es cierto, solo Y bueno, salió aquí salió en la hoy tierra. encartado en algunos diarios y trae ahí una convocatoria a un concurso de reseña. Es un concurso muy interesante dedicado a Memoria de mis putas tristes, que es el relato que acaba de publicar Gabriel García Márquez. Ustedes están viendo ahí en su pantalla la dirección a la cual se pueden dirigir para ver las bases de este concurso. Hablando de García Márquez, el lunes hay una lectura en Bellas Artes en voz alta de 100 esta- años de soledad, El lunes todo el día, ¿verdad? todo el día. Bueno, ¿ya nos vamos? Sí, ya nos vamos a un corte y confección. Ya estamos de regreso en la dichosa palabra. Eduardo Casar se hacía una pregunta muy pertinente en Sí, este momento. referente a lo de la novela policíaca, tiene que ver con el género. No hay poesía policíaca. Así, sí hay novela pastoril y poesía pastoril, pero no hay poesía policíaca, habría que comenzar a hacerla. Pues ¿no? tú eres el poeta de este grupo. Me voy a lanzar un A poema lo mejor policíaco. en la Ilíada tiene algo ahí. Algo de policíaco, policíaco. ¿no? No, la Ilíada no, pero la Odisea. Bueno, pues La aquí, Odisea sí tiene algo de policíaco. Algo de policíaco. aquí fíjense que nos sentimos de plano detectives hoy y después de oír muchos discos de los churumbeles de España, no es cierto. De pronto nos preguntamos, porque se nos ocurrió así espontáneamente y nos pusimos a investigar qué es una churumbela y descubrimos que no era la mujer de uno de los churumbeles de España. Entonces vamos a ver qué es. La churumbela es un anillo complemento al anillo de matrimonio y el anillo de casado o de compromiso también, en el cual simboliza el amor que perdura. Es un anillo que trae varios diamantes, es todo el completa, se llaman, que trae diamantes todo alrededor del anillo, ¿no? Esto simboliza el amor duradero, el amor que perdura. Se regala normalmente a la hora que se va a pedir la mano de la novia o también en un aniversario, en una fecha especial del matrimonio, ¿no? Para simbolizar el amor duradero. Tú tenías otra definición de churumbela, ¿verdad, Eduardo? Pues si está entre el compromiso y el matrimonio, puede ser la otra simplemente, ¿no? Es que es una, La otra, o algo así como concubinato anular. es que es una metáfora para los que no le van a poner el cuerno a su mujer, así ya sienten churumbel que en tiene a la España, otra. hasta lo que yo tengo entendido coloquialmente, se refiere a los niños. Ah, sí. Tengo 3 churumbeles, tengo 3 sí? hijos. Y por eso son los churumbeles de ¿Son España, unos estos que chamaquitos? cantan horrible. Bueno, No sé qué perdón, edades soy- tendrían, pero no se me hacen ya para tener esa denominación. No, bueno, es que igual ahorita nos llama un fan enardecido de los churumbeles de España. Perdón, que decir perdón. que qué horror. Siempre- Digo, a mí no me gustan, pero Siempre hay No, un yo- fan por ahí de los bueno. churumbeles de España. de casi te lo cualquier aseguro. cosa hay un fan en este mundo. Pero bueno, les recuerdo la dichosa palabra, que además les voy a dar una pista. Yo que siempre soy bien barco y les doy pistas. La dichosa palabra es cómo se le llama al humo u hollín que hace la lumbre y que se pega a los cacharros o a los objetos que se acercan a ella. Dicen también que cuando esto se le pega a una mujer, esta mujer se vuelve muy mala y tiene muchos hijos.
Muy malos también. Muy malos Muy también. malos. Son unos hijos de su mamá que se acercó a la lumbre y le pasaron cosas muy feas. Bueno, si ustedes saben quién es esta buena mujer y de qué se untó la cara, nos pueden llamar a los teléfonos que aparecen en sus pantallas o mandar un correo electrónico a la dichosa palabra @22mx.tv y pues, se pueden llevar bonitos y variados regalos. ¿Qué pasó? Hay un Pablo chiste se la malísimo sabe. que hay que decir tan solo para que excluir una de las posibilidades de la respuesta a partir de tu pista. Es que dicen que Dios, cuando hizo a Adán, le quedó muy bien el horneadito y luego metió a Eva, se le pasó de tueste y pues por eso son unos son hijos de Adán y otros son hijos de la tostada. Tostada no es la palabra que estábamos buscando. Ni es tueste Ni tampoco. es tueste. Bueno, en todo caso, mejor regresemos a nuestras... ¡Ay, mira! ¡Qué afín pregunta nos hacen a partir de todas las elegantes cosas que hemos dicho! Pregunta Israel Solís si podemos hablar de pornografía. Mientras sé hablar. ¿Tenemos permiso? Tenemos permiso para hablar de Ahora pornografía. sale los pitidos. Ahora, la podemos los ejemplificar rombos. transmitiendo un video porno y yéndonos a nuestras casas también. Bueno, hay siempre la típica discusión que yo quiero evitar, como la peste, que es que qué cosa es pornografía y qué cosa es erotismo. Hay un chiste muy gracioso, dicen que erotismo es cuando está fuera de foco, pornografía es cuando sí se ve con claridad y la iluminación es espantosa, ¿no? Pero ya realmente la palabra pornografía tiene una historia muy curiosa. En el sentido moderno, todos sabemos lo que es, lo que designa estas cosas obscenas, estas películas pornográficas, etcétera, es bastante reciente, resulta, y viene el origen de una cosa muy curiosa que yo sé porque me acaban de regalar un libro que se llama Sexo en Roma, publicado por Editorial Océano. Muchísimas gracias a la persona que me lo dio. No se lo agradecí porque nunca pude mandar un correo electrónico a la dirección que me mandó, pero en ese libro cuentan que los arqueólogos que encontraban piezas antiguas, muchas veces encontraban piezas pues abiertamente obscenas para nuestros criterios, y lo que se hacía normalmente era destruirlas allí mismo o a veces conservarlas en el gabinete de algún aristócrata, venderlas ahí por lo bajito, pero realmente no se mostraban, ni se guardaban, ni se estudiaban. Y cuando comienza la arqueología científica a mediados del siglo XIX, un arqueólogo alemán que decidió que tenía que encontrar un nombre para designar todas estas piezas, porque con la arqueología científica ya se decía que no había que destruir nada, que había que conservarlo todo, inclusive las piezas que les parecían de mal gusto en aquella época. Entonces él se preguntó, ¿cómo voy a nombrar todas estas piezas que encontraban en Pompeya y en otras ruinas romanas de mal gusto u obscenas? ¿Cómo las voy a designar para saber de qué estamos hablando? Y entonces dijo, recurrió a su diccionario griego como buen científico o arqueólogo y encontró una palabra adecuada que era pornografía. Y literalmente la pornografía es escribir acerca de las prostitutas, pornografein. De hecho, en Grecia sí se llegaba a usar la palabra pornografein para hablar de las famosas pornai, que eran estas mujeres prostitutas, pero que en realidad eran una especie como de geishas japonesas. O de cortesanas. O de cortesanas, y los griegos que hablaban de ellas, incluidos muchos grandes poetas, pues lo hacían en términos muy elogiosos para agradecer a estas mujeres que iban a las fiestas y a las celebraciones a proporcionar placer a los participantes. Entonces era de una manera muy elogiosa. Bueno, y en ese caso también La Dama de las Camelias o Nanao Manon Lescaut serían novelas pornográficas. Claro, porque escribía acerca de García las Márquez, prostitutas. la última que dijimos, ¿no? Exactamente. Ahora, Pero ahí están tristes. después se siguió usando la palabra pornografía por algunas pocas personas que hacían estudios de alguna manera antropológicos para escribir acerca de la prostitución o de las prostitutas, pero de una manera, digamos, como sociólogos, ¿no? Es decir, los pornógrafos eran los que escribían acerca del problema de la prostitución, cómo solucionar el problema, si había que legislarlo o no, etc. Y apenas a mediados del siglo XIX es a partir de que este arqueólogo hace esto y por el contexto social en el que se produce, que empieza a adquirir este sentido moderno como de sinónimo de cosas de mal gusto, obscenidades, etc. Precisamente unos pocos años después de él se aprueba por primera vez en Londres, en el Parlamento, de la Obscene Publications Act, que es la ley por la cual se castigaron libros como el Ulises de Joyce y muchos otros libros que se acusaron de ser pornográficos u obscenos, Obscene Publications Act. Ahora, hubo un noble, no me acuerdo su nombre, que desde el momento mismo en que se estaba votando esa ley, votó en contra de la aprobación porque dijo, es a todas luces claro
que lo que es obsceno para mí va a ser diferente mi criterio que para el de al lado. Es lo y que ese tú problema sigue dijiste existiendo antes, hoy, ¿no? Es subjetivo. O sea, antes tú dijiste algo bien importante y es que era algo que según nuestro criterio, incluso culturalmente, las culturas de Occidente y de Oriente tienen conceptos diferentes y de lo aquí que es mismo, la o sea, hace obscenidad. 30 años tú veías la televisión, la ves hoy y es enteramente distinto lo que se considera Mal gusto es de mal de algo gusto gusto pornográfico. Yo creo que la mejor definición de pornografía la ha hecho Humberto Eco, que ha sido, digamos, separar la pornografía de la obscenidad y decir que la pornografía es simple y sencillamente aquello que no tiene ningún otro objetivo que provocar excitación sexual. Eso, digamos, Bueno, eso pero es un no. criterio subjetivo también, porque no es fácil tampoco decidir eso. Algunos dicen, no, es que la pornografía empieza en el momento en el que tú haces algo para lucrar con ello, es decir, Es el de la misma mercado. manera que con una prostituta, es decir, Sí, porque lo de no es lo excitación. mismo una mujer que se acuesta con muchas personas o un hombre que se acuesta con muchas personas por gusto que si lo hace por cobrar. Ahí es donde comienza la Pero prostitución, entonces en el el acto último de tango en cobrar. París es una película pornográfica Pues en ese sentido. exacto, porque Y sí Pero se van a también según las ganar épocas, dinero. según las Los épocas, anuncios de zapatos, ¿no? Lo que platicabas A la ver. semana pasada del fetichismo. Ajá. Bueno, pues hay gente que le esos excitan eran mucho los los- zapatos, entonces pues qué pornográficos anuncios de zapatos, ¿no? Exactamente. Bueno, lo que también dice Eco es que, digamos, y en eso tiene razón, la pornografía, al menos fílmica, tiene convenciones como muy estrictas. Es muy Bueno, hay una teórica también de la pornografía, Linda Williams, que dice algo maravilloso que a mí nunca se me ha ocurrido hasta que la leí, que es que el género más parecido al cine porno es el cine musical. ¿Por qué? Porque lo que uno va a ver son los números, digo, sean de Fred Astaire y Ginger Rogers o de Linda Lovelace, poco importa, y la trama no sirve para nada. Claro, es la idea Está de, nada es la más idea de para- Humberto no, Eco. Lo que dice Eco es que si las películas pornográficas tienen trama y no son nada más una sucesión de escenas sexuales, es porque no lo aguantaríamos. Nosotros creemos, cuando vemos una película porno, que queremos ver pura escena sexual una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, pero no es cierto. No lo resistiríamos, sería demasiado. Por eso dice, en una entrevista que leí hace poco, creo que con Cortometraje. Amenábar, uno de estos nuevos directores españoles estupendos, él decía que su aspiración siempre había sido hacer una buena película pornográfica, es decir, que se desesperaba de ver pues, que no había recursos, que no Pues había la última le invención, que salió no había nada. ¿no? un poco Entonces, por en eso, otra dirección. Muy recomendable, por cierto, Mar Adentro. Sí, y finalmente también decir que las convenciones han cambiado a lo largo de la historia. En los años 20, 30, las películas pornográficas eran para los burdeles, entonces buscaban excitar, no conducir, digamos, a que se consumara el acto autoerótico, sino más bien pues contratar a las chicas. Después, en los años 50, 60, cuando las películas pornográficas empezaron a exhibirse en salas de cine, sí buscaban, digamos, generar una descarga erótica y por eso cambió su estructura. Y ahora que son sobre todo para el mercado del video, se dice que hay una convención, digamos, tácita en la industria pornográfica de que cada película tiene que tener 6 o 7 escenas sexuales para que el que compra el video Está la pueda ir reglamentado disfrutando ya. a lo largo de la semana y le dure para toda la semana. ¿Qué tal? Una Qué por día. considerados. También dicen considerados, ¿verdad? También dicen que el Con éxito dosis. verdadero de Internet es que tiene lo que se llaman entre los nerds, entre las personas que se dedican a esto, lo llaman the killer application, la aplicación fulminante, ¿no? Lo que realmente detonó el éxito de Internet fue la pornografía. Así es. Así es. Bueno, vámonos ahora a la dichosa palabra. Les recuerdo, la dichosa palabra de hoy es cómo se le llama al humo u hollín que hace la lumbre y que se pega a todo aquello que se acerca a la lumbre. Y quien nos responda correctamente podrá llevarse muchos regalos, entre ellos los que siguen. Entre las obras maestras del John Paul Getty Museum, que tenemos por una cortesía de la librería El Parnaso, tenemos este tomo dedicado a las antigüedades. El John Paul Getty Museum es un museo muy importante de Los Ángeles que fundó un filántropo y un mecenas famoso llamado John Paul Getty, Bien precisamente. elegante este libro. Juan J. Orosa, de Juan J. Orosa, por una cortesía editorial Sexto Piso, tenemos Sucubus, un libro precisamente sobre los súcubos, sobre los demonios con forma de mujer. Pero es una novela que de ¿Es una verdad, novela? sí, a mí me recordó un poco El bebé de Rosemary, no por su trama ni nada, sino porque yo me resistía a ir a ver esa película. Decía, ya el tema me lo sé, todo el mundo se puede imaginar perfectamente de qué se trata. Lo mismo pasa con esta, pero está tan bien narrada que realmente te atrapa. Muy buena novela. Es muy buena El bebé de Rosemary. Es estupendo el bebé de Rosemary. Y a mí, te digo, me recordó esta novela de Juan Orosa porque realmente te atrapa y tiene mucha fuerza narrativa. Sucubus, publicada por Sexto Piso. Por una cortesía de la Escuela de Escritores de la SOGEM, Abanico de Bosquejos, de Luis Mario Aguilera Salazar, Victoria Reutenburg de la Cortú, y ellos son los compiladores, mejor dicho, me imagino Sí, que es de de la- textos de varios alumnos Es de la SOGEM. de la generación 33, que es la que sale
en una semana. ¿Y tú fuiste su maestro? Sí, así es. ¿Y los aprobaste a todos? Sí, a todos. los que se con puros portaron 10. Es muy recomendable. Bueno, de José Montelongo, por una cortesía de Editorial Yus, tenemos Quincalla, en este caso también se trata de una novela. Por una cortesía de sí misma tenemos la revista Este País, una revista de ciencia política, de administración pública, que en este caso dedica su número de noviembre a Estado, Estado con E mayúscula, partidos y gobernabilidad, con textos, bueno, del presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, de Diego Valadez, de Emilio Cebadúa, etcétera. Y finalmente, por una cortesía de sí misma otra vez, la revista de Escritura, una revista de literatura independiente que trae un texto de David Huerta, que trae textos sobre Neruda, sobre Alejo Carpentier, sobre Salvador Dalí, etcétera. Y ya llegó la respuesta de la pregunta especial, ya no me acuerdo ni qué pregunta era. Nombres Y de el los suizo, Fundadores de la fundadores de semiótica. la semiótica, quien se considera principalmente con los fundadores de la semiótica, que fueron Charles Sanders Peirce, no sé cómo se pronuncia, Peirce, y Ferdinand de Saussure. Bueno, y se lo llevó Susana Cecilia Gil Hernández, el diccionario Anaya, ¿verdad? Sí, El diccionario se lo Anaya. llevó. Pues muchas felicidades a Susana Cecilia Ahí están Gil los nombres. Hernández. Vámonos a unos mensajes y regresamos con más aquí en La Dichosa Palabra. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra. Tenemos algunas aclaraciones que hacer. ¿Quieres comenzar, Nico? Sí, por supuesto. Bueno, la mía, una es un reclamo del padre y otra es un reclamo al padre. El reclamo del padre es del padre de alguien, no sé muy bien de quién, pero es un señor que se llama Fernando Boullosa, al que le mando un cariñosísimo abrazo. Dice, y dice muy bien, que yo dije muy mal la semana pasada, que Fernando Rey es el protagonista de Nazarín, y no es cierto, es Francisco Rabal. Fernando Rey es el protagonista de Viridiana y yo soy un burro. Y No te pongas así. Nos vamos a perdonar las A lo orejas. mejor tuviste otra versión. Bueno, y exacto. La mira de Luis Buñuelo. Y el reclamo al padre es a mi padre, que lo estuve buscando toda la tarde, para que me hiciera una aclaración, ¿Le pero estás no haciendo lo un llamamiento encontré. ahora? Sí, claro, porque seguro de estar dilapidando la fortuna familiar en el Jack, que le gusta mucho jugar, en lugar de haberme contestado lo que yo le quería preguntar. ¿Por qué? Porque él es abogado. Y el otro día que estaba yo en el baño del Palacio de los Deportes haciendo cola para hacer pipí, saliendo del concierto de los Pet Shop Boys, les mandaron un reclamo, que porque ustedes en Veracruz dijeron
que falso de toda falsedad es una tautología. Y un joven abogado... No me atrevo a decir eso, pero bueno, en fin. Bueno, un joven abogado que estaba haciendo ahí cola también en el Palacio de los Deportes me Se dijo metió en la plática. que lo que ustedes dijeron es falso de toda falsedad, que porque esto es un término jurídico que digamos que es distinto al término falso. Yo por eso andaba buscando a mi padre para que me esclareciera el panorama, pero no lo encontré. lo vas Pero a les ver. Pero juro... dinos, ¿el abogado te dijo que lo que habíamos dicho era falso o falso de toda falsedad? No, que lo que ustedes habían dicho era falso, pero que falso Eso. de toda falsedad sí Eso sí. existía. Entonces estaba bien Y ese yo se abogado. los averiguo para el sábado que entra. Pero sí existe. La respuesta de la dichosa palabra de hoy, al humo o al hollín que se le queda pegado a las cosas que se acercan a la lumbre, se le dice tizne. Y bueno, ojalá que nadie esté en las condiciones que mencionaba Nicolás en su pista. Sí, pero luego queda tiznada y ya tienen hijos. Está y fatal. Saúl Rocha, bueno, no tengo tiempo. ¿Qué Ya no hay mención de más qué? tiempo, Lo tienes de que la hacer UAM. Bueno, la siguiente ¿Dónde semana vamos a vamos a estar irnos? transmitiendo desde la UAM Azcapotzalco. Los invitamos, ahí vamos a estar en vivo el sábado a las 9 de la noche, transmitiendo desde la UAM Azcapotzalco en Avenida San Pablo 180 frente al Deportivo Reynosa. La entrada va a ser por la puerta número 5 frente al Deportivo Reynosa. ¿Y tú Saúl tenías otra Rocha Arce aclaración, no? me manda un par de aclaraciones importantísimas. Dice que yo dije que un número irracional era lo mismo, cualquier número cuyo número de decimal sea infinito. No es cierto. Bueno, no sé si yo lo dije así, pero no es cierto. Como bien él dice, en realidad, para que sea irracional, la secuencia de números debe no guardar ningún patrón regular. No debe estarse repitiendo. O sea, 1.66666 no es un número irracional. No, Sí ese lo es el son, de la bestia. sí lo son pi y fi. Y también dice que hay un fi con mayúscula, un fi con minúscula, que son diferentes, que no debemos hablar por eso del número de oro, sino de los números de oro también, por cierto, no hablamos. Hay otros números metálicos, hay el número de plata, el número de Y bronce. hablamos también de la feria del libro de Netzahualcóyotl, que se inició ayer y que continuará hasta el 14 de noviembre en el Parque Vicente Guerrero, allá en Netzahualcóyotl. Acérquense. Y también la semana pasada nos acompañaron alumnos del CETIS número 49 de la maestra Mónica Cardoso. Gracias a ellos, gracias también a las personas que vienen hoy por voluntad propia, no pertenecen Esperemos. todas ellas al mismo Pongan cara de grupo. que se divirtieron, porque si no el público no les va a creer. Bueno, se divirtieron, muchas gracias a ustedes. Hoy vinieron muchos, además. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Gracias a ustedes por acompañarnos desde su casa, por abrirnos la puerta esta hora aquí a La Dichosa Palabra. Nicolás Alvarado, Laura García, Eduardo Casar. Soy Pablo Boullosa. Gracias al staff de Canal 22, a nombre de todas las personas que hacemos posible este programa. Muchísimas gracias a todos. Gracias de verdad. Ahorita les damos Hasta la un tamal próxima. por haber venido, ¿eh?